aprendan las cámaras, está bueno por ahí. Yo Sí, que sí, sí, tuve la suerte de dar una charla, a veces hablarle a una computadora es algo, viste, medio como aburrido. que choca un poco porque si no ves las caras y te sentís ahí medio Sí, sí, solitario. aparte si no ponemos al chat GPT a que dé las charlas y listo. Viste que ahora te contesta Y todo. chau, Nos va a dejar sin trabajo a todos. claro. Claro. Obviamente la virtualidad nos da la posibilidad de ir haciendo cositas mientras damos la charla, pero bueno, mejor estar con las cámaras prendidas. Sí, Bueno, ahí se van sumando. Bueno, estamos con Gisela Roxette, que ha participado activamente en nuestra comisión de jóvenes, precediendo a lo que estamos hoy aquí. Así que, bueno, Gise, gracias por siempre la buena predisposición. Unos años atrás has hablado de prescripción adquisitiva y bueno, ahora cambiamos un poco la temática, aunque yo te insistía con prescripción, lo cual me parece algo muy novedoso, que la titulaste de herramientas para desarrollar la propuesta de valor profesional, lo cual creo que nos viene de 10 a los jóvenes para saber cómo poder potenciarnos en esta nueva era de la virtualidad, la cual estamos más canchero, podemos llamarle de alguna forma, que los colegas que tienen más años de profesión. Así que bueno, te cedo la palabra, te agradezco de parte de toda la Comisión de Jóvenes que estés acá dando esta charla, así que desde ya mil gracias como siempre y te cedo la palabra. bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por convocarme de nuevo. Haremos la de prescripción en algún momento, pero ya es como que se ha vuelto un poco ya reiterativa. Tendría que ver si preparo algún otro tema jurídico. Pero bueno, esto me pareció bueno traerlo a la comisión de jóvenes para los que están arrancando y también para los que no, porque de hecho es algo por lo que, por ejemplo, personalmente yo estoy transitando. Así que es la idea traer y los que puedan prender las cámaras sin vergüenza, préndanla. La idea es por ahí tratar de hacerlo bastante participativo, más una especie de taller. Em, Porque bueno, yo lo que voy a traer son herramientas sobre temas que por ahí hay muchísimas herramientas más, son las que tal vez a mí me han resultado más útiles, son herramientas muy flexibles donde, bueno, vamos a ir viendo, pero se pueden amoldar a lo que cada uno quiera aplicar y la idea es buscar esto de la propuesta de valor, replantearnos la propuesta como profesionales a la hora de prestar nuestro servicio jurídico, ¿no? Y poder darle ese enfoque de prestación de un servicio y tener una mirada hacia quién es nuestro cliente y cómo nosotros damos a conocer cuál es nuestro valor profesional, ¿no? Así que bueno, si les parece, voy a ir compartiendo, ya somos veo unas cuantas eh, camaritas, así que para ver. Share screen. Acá estamos. Por favor, si no se ve, si no se escucha, me avisan. Abren micrófono y me hacen saber. ¿Están viendo ahí la presentación? Ah, Sí, perfecto. genial, buenísimo. A ver, ahí estamos. Bueno. Bueno, acá era un poco a modo de lo que soy yo, pero bueno, ya Guido me hizo la presentación, así que vamos a ahorrar palabras. Quiero arrancar y disparar toda esta conversación y que ustedes vayan teniendo en foco con esta frase que es la que elegí para disparador y para que mientras vamos transitando en lo que traje para proponerles, podamos ir pensando y siempre con miras y haciendo foco en esta frase que a mí me parece súper inspiradora, que es: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y esto le podemos dar un montón de connotaciones, ¿no? A la frase, tanto a nivel personal, pero si lo miramos desde el lado profesional, la idea es llevarlo a decir, bueno, a ver, lo que hoy estoy haciendo como profesional y las elecciones que estoy tomando y los caminos que voy eligiendo me están llevando a donde yo quiero ir, ¿no? Y un poco invita a que empecemos a preguntarnos como profesionales del derecho, como abogados,
qué es lo que queremos y a dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer con nuestra profesión y cuál es el propósito que nosotros tenemos a la hora de hacer lo que hacemos y cuando elegimos, ¿no? Trabajar de abogados, ¿no? Esa es un poco la invitación a empezar a hacernos un poco de preguntas a nivel interno. Y para empezar, vamos a ver si nos funciona acá, voy a salir un minuto de, de la presentación. Eh, Quiero que empecemos haciéndonos tres preguntas claves y la idea acá es que abran, si no prenden cámaras, por lo menos abran micrófonos para poder ir interactuando entre todos y ver qué sale de estas tres preguntas que estoy trayendo acá. A ver si me deja. Lo probamos con Jessy, funcionó. Vamos a ver si ahora funciona. Bueno, voy a dejar de compartir porque no me parecía. Algo se veía, Gise, ¿eh? Sí, pero no me parecía el whiteboard, no sé por Ah, qué. ok. Ok, a ver ahora Ahí si lo está. ven todos. Sí, se ve. Ok, vamos a salirnos un minuto de la presentación. Y la idea es ver, son tres preguntas eh, que me gustaría ver quién se anima a romper el hielo a contestar. Vamos con la primera. ¿Por qué las personas contratan abogados? ¿Alguna idea? ¿Por qué contratan las personas abogados? Y yo voy a tomar nota. A ver qué sale de esta pregunta. Bueno, rompo el hielo para que le Dale, sí, solucionen por algún favor. conflicto. Me gustó la respuesta. Ay, pará, verá, ahí ya. Ahí está. ¿Por qué me pone un cuadro de texto? Vaya a saber Dios. Ahí. Para que le solucionen un conflicto. ¿Algo más? Para mejorar su realidad. Me gusta. Qué ¿Cómo profunda. se nota que hay jóvenes en el público para mejorar su realidad? Me gusta porque no sé quién contestó, pero seguramente una millennial que anda dando vueltas por ahí. ¿Quién fue? Yo, Ah, Sofi. Sofi. 30. 30. No, bueno, sí. Millennial. A full. ¿Alguien más? Todas las respuestas son correctas. No hay preguntas Hacen en para medio. desentenderse de una situación. Es como, bueno, que lo haga el abogado y yo no lo hago. Yo no me ocupo de esto. Ujú. Y no sé por qué siempre la P me queda afuera. Ahí está. Ahí va. ¿Alguien más? ¿Se anima? Si no, avanzamos. Una chica está respondiendo por el chat, Ah, bueno. Ah, buenísimo. que no tiene cámara. Está bien. Igual pueden, si tienen micrófonos, activan micrófonos. Wow, desde Mar del Plata. ¿Para Para que qué? le saque de dudas y Y problemas. problemas. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar con la otra. Y siempre me queda la P al final. Y tengo un problemita con la tecnología. Bueno, ¿y por qué las personas y las organizaciones me contratarían? Cada uno se pregunta, ¿no? A mí, abogado. ¿Por qué me contratarían a... Uy, acá creo. Espero que no salte el ego de nadie. No, está bien, está bien. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Eh, para, para solucionarles porque saben que le voy a solucionar el conflicto. Creen que les voy a Tengo una matrícula solucionar el habilitante. conflicto. Eficiencia. Ah, por responsabilidad, no sé, va. Eficiencia, escuché por ahí, responsabilidad, matrícula habilitante, esa me gustó. ¿Por qué no? Porque somos buenos en lo que hacemos. Ok, ¿y qué pasa acá? Bueno, esta no me deja escribir.
Bueno, no, en el chat no hay más nada. ¿Y qué me diferencia a mí del resto de los profesionales? ¿No? Cada uno, ¿qué siente que lo puede diferenciar? Eh, yo, en mi particular, la honestidad. Yo me considero demasiado honesto. Oh, qué tema ese de la honestidad. Puede, puede ser un problema muchas veces, pero No, 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 es un gran tema, es un gran tema. honestidad y Totalmente. franqueza. Y franja, ese es un tema. Que a la gente a veces no le gusta la franqueza del abogado. ¿Verdad En mi que caso, la capacidad de escucha, escucha activa, empatía. empatía? Me gusta porque no voy a poder decir demasiado porque se nota que somos todos jóvenes. Pero cuando hay otro tipo de público en la audiencia, créanme, porque este ejercicio me lo hicieron a mí con un montón de abogados que éramos Claro, mucho más variados, salieron cosas raras. mira, Pero acá, bueno, vamos a dejarlo acá y perseguir. Pero acá salió algo que es muy interesante y que celebro porque la verdad que a uno lo pone contento cuando todo lo que salió tiene mucho foco en el cliente y no en el abogado. Lo que nos diferencia de la competencia sí está enfocado en nosotros porque es parte de la situación. Pero cuando miramos por qué las personas contratan abogados, siempre ponemos focos en que los clientes tienen un conflicto a solucionar, tienen dudas, tienen problemas. Lo que es raro que no haya salido, que es para defender sus derechos. Pero bueno, infiero que por ahí en algunas para mejorar su realidad, puede estar enfocado en eso. Pero em, es importante ver las respuestas que se fueron dando con mucho foco en que no es, si nos vienen a ver, no es tanto por nosotros, sino porque tienen un problema a resolver. Y esto es importante para seguir avanzando. Esperen que salgo de acá, a ver si puedo, ahí está, y vuelvo a la presentación. Denme 2 minutos. Y esto es muy importante, ¿están viendo la presentación? sí. A la hora de que podamos entonces saber de qué hablamos cuando hablamos de propuesta de valor. Porque si no tenemos foco en que hay que más allá, o sea, que el servicio que nosotros vamos a prestar no es solo que nosotros somos, por ahí salió matrícula habilitante. Sí, somos profesionales con una matrícula habilitante, tenemos esa situación de que ante determinadas cuestiones no pueden consultar con otra persona, necesitan sí o sí venirnos a ver a nosotros como abogados. Tenemos ese cierto poderío en la prestación del servicio. Pero hay una realidad de que hoy no es solamente tener una matrícula habilitante y con eso basta para poder ejercer la profesión y tener, si se quiere, éxito en el ejercicio profesional. El cliente mira otras cosas, el foco está puesto en el cliente. Y nosotros, como profesionales, más allá de abogados o cualquiera sea el tipo de profesional, hoy no podemos ignorar esta realidad que tenemos de que la gente no es solamente me viene a ver porque yo soy abogado y tengo matrícula habilitante. Tiene otras cuestiones, tiene problemas a resolver. Y como así en la medicina se ve mucho esto del consentimiento informado, que fue algo que se fue transformando y que ya no es el médico viene y me dice que tengo que hacer esto, sino que me tiene que informar y me tiene que explicar y me tiene que decir, ¿eh? Ah, no sé, acá me apareció un cartel, tengo que admitir a Jessica, eh, o por las dudas yo admito. Tranqui, tranqui, yo me encargo, Gise. Ah, ok, ok. Vuelvo. Sino que, por ejemplo, hoy los médicos tienen que, ¿no? Y eso lo sabemos nosotros como profesionales, tienen que informar debidamente y, de hecho, hay un montón de instrumentos que se firman, que bueno, después tendremos la discusión, ¿no? De esto de qué se firma, qué se lee, qué no se lee y cómo tenemos determinadas cuestiones ante una situación en concreto. Pero hay una realidad, y es que hoy
el cliente ya está posicionado desde otro lugar. Y nosotros como profesionales tenemos que respetar ese lugar. Y a la hora de decir vamos a ir a prestar un servicio, tenemos que tener centralidad y foco en ese cliente y en los problemas que ese cliente tiene. ¿Sí? Porque cuando hablamos de propuesta de valor, y ahora vamos a ver unas herramientas, por eso yo hablé de herramientas para poder determinar estas cuestiones, es cómo llegamos a la propuesta de valor que cada uno tiene, que depende de una multiplicidad de situaciones que van desde el cliente, que nosotros elegimos como segmento de cliente, y de nosotros como profesionales, en base, como abogados, los abogados tenemos un amplio, digamos, campo de incumbencias. em, entonces, bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar? Hoy es verdad que nosotros que estamos muy en el interior, eh, no tanto, pero bueno, pero sí estamos ubicados en ciudades más bien chicas, somos muy multifueros. A mí me gustó un colega cordobés que me dijo, nosotros somos multirrubro. Acá, bueno, allá le dice multirrubro, yo lo llamo multifuero, y es verdad que por ahí nos dedicamos y hacemos un montón de materias y no nos especializamos por ahí en algo determinado. No, no somos tan especializados como si uno va a grandes ciudades, que por ahí es más fácil encontrar abogados que se dedican solo a hacer determinada materia. Pero también es cierto que digamos, ese multifuero, esa cantidad de materias, a veces depende de cada uno. Hay gente que vive muy bien haciendo todo eso, pero también a veces nos aparta de por ahí lo que nosotros más nos gusta. Y creo que por eso era mi intención dar este tema, porque quiero invitarlos a los que son y que están recién arrancando. No sé cuántos años de ejercicio tendrán cada uno de ustedes, eh, pero no perder un poco de vista lo que nos llevó a entrar a una universidad, a la Facultad de Derecho, en la universidad, a elegir Derecho y no elegir otra carrera, y tener siempre esa actitud activa, cada uno de nosotros, de ver cuál es el valor que aportamos y qué es lo que nosotros realmente disfrutamos hacer, ¿sí? Un poco invitarlos a no dejar que la ola nos lleve y por ahí perder la posibilidad de marcar diferencia y poder desarrollar nuestra profesión juntando nuestros valores y lo que a nosotros nos inspira, lo que a nosotros nos motiva y nos gusta, con la posibilidad de encontrar ese segmento de cliente con el cual no podemos aunar y abrazar y conciliar eso que nosotros por un lado queremos y lo que otro por otro lado necesita. Entonces, bueno, acá es un poco una definición. Yo después les voy a dejar un material que hay mucho en internet para ver, muchísimos más. Si googlean van a encontrar muchísimo en YouTube, muchísimos blogs y libros también, pero por ahí hay mucha información en internet. Yo traté de armar, digamos, como una definición que sea lo más clara posible, de que cuando hablamos de propuesta de valor, lo que estamos hablando son de los beneficios que nosotros, como profesionales, le ofrecemos a nuestros clientes y que nos diferencian del resto de los profesionales. Haciendo foco. Gise, y ahí Sí, yendo como para ahí para intercambiar un poco. sí, sí, Está buenísimo, perfecto, me lo encanta. entiendo lo de la propuesta de valor, cómo potenciarlo, me encanta la idea y demás, y cómo esa ola que claramente nos arrastra, nos arrastra, nos arrastra, porque la profesión es un poco así, que a veces uno no escoge, sino que te escogen y te van Exacto. marcando. Pero bueno, cuando está este dilema, que no es ajeno, y más con la situación económica del país, es decir, uy, pucha, bueno, quiero ser experto en alimentos, quiero brindar un servicio sobre alimentos, pero me llegan jubilaciones, 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 y no quiero hacer jubilaciones, pero tengo que subsistir económicamente, pero quiero hacer alimento. ¿Qué pasa que no me llega un alimento? Bueno, esa dicotomía entre decir, bueno, no lo puedo hacer y quiero potenciarme de esa manera y no puedo, bueno, ¿cómo poder por ahí Bueno, ese es corromperla o cómo poder romper ese molde y llevarlo adelante? Bueno, esa es un poco la idea.
decir, bueno, a ver, me pasa, ¿no? A mí me pasó, vos me hablas de reivindicación y yo tengo un montón de juicios que estoy terminando y hoy decidí y un poco esto lo quise transmitir porque a mí me pasó que la ola me arrastró como 10 años hasta que la pandemia me sacudió y empecé a hacerme un montón de preguntas. Entonces, por eso quería traerlo hoy para decir, bueno, me pasa esto, tengo jubilaciones, 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 y yo el derecho previsional, por ahí ni te gusta. Puede ser buenísimo el derecho previsional y no te gusta. Obviamente todos tenemos que vivir porque es nuestro trabajo, es nuestro negocio, es nuestra fuente de ingresos y posiblemente también la de nuestra familia. Entonces, ¿cómo hago para salirme de eso? Bueno, por eso la idea de estas herramientas que ahora vamos a empezar a desarrollar para decir, bueno, a ver, me pasa esto y el trabajo no lo voy a rechazar, lo voy a hacer la jubilación, voy a hacer la sucesión, voy a hacer, no sé, eh, no sé, no se me ocurre ahora, bueno, la reivindicación, la usucapión, con paciencia la hago porque son juicios largos, pero lo voy a hacer, pero yo me quiero dedicar a alimentos, ¿no? O, por ejemplo, a derecho de familia en general, no sé, lo que sea, o hacer divorcios, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, la idea es que con estas herramientas podamos, a la par de lo que vamos haciendo día a día, dedicarnos y regalarnos lo más preciado que todos tenemos, que es el tiempo, y un poquito de nuestro tiempo de una semana para empezar a decir, bueno, a ver, si yo quiero esto, y vamos a ir dando herramientas hasta llegar a lo que es cómo armar un modelo de negocio, para salir de a poco, decir, bueno, voy armando y trato de ir saliendo de lo previsional para ir entrando al derecho de familia en alimentos, pongamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer para no quedar prisionero de eso? Bueno, la idea acá es traer herramientas, traer propuestas que no son las únicas. Yo les voy a dejar un montón de material y van a ir encontrando que yo le dejé algunos lienzos y demás, pero hay muchísimas otras propuestas que tal vez por ahí les resultan o más fáciles o más adaptables a lo que cada uno por ahí ya sabe o le resulta más fácil manejar. Yo les traigo las que a mí me sirvieron para hoy. Yo me encuentro en un proceso de lo que sería, no transición, viste, ahora se habla de la transición de carrera, no en mi caso, porque yo sigo siendo abogada, pero sí hice una especialización y estoy poniendo foco. Me fui de un estudio donde estaba, que era muy generalista y donde no pude encarar los cambios y orientarlos a donde yo quería. Y porque bueno, a veces uno no coincide con los que está trabajando, eso les puede pasar también, pueden estar en un estudio o no sé, veo que hay gente que está en el Poder Judicial y te pasa que por ahí estás haciendo algo y tu entorno no te acompaña a ese cambio que vos querés. Bueno, ir buscando las alternativas y buscando los espacios para poder llegar en algún momento a eso. Por eso la frase del principio que creo que se va a entender hacia el final por qué la traje. Porque es que lo que yo hago hoy me lleva a donde quiero mañana. Entonces, si yo quiero ser abogado de alimentos, el ejemplo que vos pusiste, bueno, ¿qué puedo ir haciendo? No te digo todos los días, pero no sé, ponerme una pequeña reunión conmigo misma un día en la semana para empezar a trabajar y llegar en una cantidad de tiempo determinado a ese lugar a donde yo quiero. Y terminar siendo por ahí con los años, son todos muy jóvenes acá, no sé, en 5 10 años, ser abogada especialista en alimentos en el departamento y que entonces soy una referente en esa materia, ¿no? Es un poco eso de decir, bueno, a ver, preguntarnos y no dejarnos arrastrar demasiado y llegar un día donde nos pasa que decimos, bueno, pero acá, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Por qué llegué hasta acá? Y no quiero estar acá. Que nos puede pasar y es válido. Entonces, bueno, eso es un poco la invitación y estas herramientas. No sé si te contestó la pregunta. Cortame si hablo mucho porque viste que a mí me dejas y me No, voy. no, está claro. Ahora quiero ver las herramientas. Ahora dejemos de hablar y vayamos a la práctica. Bueno, esto que traigo acá es una herramienta que está basada en lo que es, no sé si alguien habrá leído, yo algo leí, algo me contaron, no soy especialista, pero es un tema súper interesante. De hecho, lo están aplicando, por ejemplo, ya hay en Harvard laboratorios en la Facultad de Derecho que aplican lo que es el design thinking, ¿sí? Que es llevar las metodologías
de lo que es el diseño y la estrategia que por ahí se utilizaban en marketing a la hora de crear servicios, como sería en este caso lo que nosotros prestamos, un servicio. También lo utilizan para la creación de productos, pero en nuestro caso productos no. Entonces, ¿cómo me empiezo a plantear y cómo empiezo a diagramar para llegar a armar este modelo de negocio y cómo salir a buscar esos clientes de alimentos? Por ejemplo, vamos a seguir el caso de alimentos, vamos a tratar de seguirlo toda la charla. ¿Cómo llego a ese cliente que tiene problemas de alimento, que es al que yo quiero resolverle el problema, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, esta herramienta que tenemos acá tiene dos partes. Una que es el mapa de valor, que tiene foco en este caso, nosotros como abogados, en el servicio profesional que nosotros prestamos. Y después, la otra herramienta habla del perfil de cliente. ¿Y a qué nos va a ayudar esta herramienta? A poder, digamos, encontrar o machear o aunar el perfil de cliente al que nosotros queremos apuntar, nuestro segmento de cliente, en este caso las personas que tienen inconvenientes o problemas con materia de alimentos, y el servicio que nosotros estamos prestando. Y cómo armamos nuestra propuesta de valor para que ese cliente venga a vernos a nosotros o se quede con nosotros, porque hay una realidad también, que los clientes hoy no van y ven por ahí a un solo abogado. Van por 3, 4, 5 estudios y después eligen a un profesional que es con el que sintieron por ahí mayor afinidad. ¿Y por qué sienten esa mayor afinidad? Y bueno, a veces sale de manera natural y a veces uno lo tiene que trabajar porque hay habilidades que uno tiene naturales y habilidades que tiene que adquirir para poder llevar adelante estas cuestiones. Pero esto nos va a permitir empezar a ver cómo podemos llegar a hacer ese cambio de lo previsional, por ejemplo, al derecho de familia, pongámosle, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un poquito cada uno cómo podemos empezar a implementarlo. Ahí va. Entonces, ¿por dónde vamos a arrancar en estos elementos para poder diseñar, para poder desarrollar la propuesta de valor y poder prestar el servicio que nosotros queremos prestar y al cliente al cual ese servicio es el servicio que necesita? Porque, a ver, tenemos que mirar muy bien a qué público vamos a apuntar porque no nos sirve de nada hacer toda una estrategia y que después llegue a clientes que, por ejemplo, no sé, son solteros sin hijos, ¿no? Cuando uno arma su estrategia, tú tienes que definir muy bien tu perfil de cliente en base al servicio que vos vas a prestar. ¿Y cómo defino ese perfil de cliente? Bueno, si yo me voy a dedicar al derecho de alimentos, tengo que empezar a ver las personas que tienen problemas con materia de alimentos. ¿Cuáles son, bueno, las actividades que llevan a cabo en su vida tanto personal como profesional? ¿Qué tareas ellos tienen que terminar? ¿Qué problemas tienen que resolver? ¿Qué necesidades tienen que satisfacer? Eso es lo que tengo que ver, por ejemplo. Entonces, a ver, eh, posiblemente voy a tener un target de personas de determinada edad, que tienen hijos, que eso no es lo que voy a ir yo armando en este dibujo para completar cada perfil. Em, no necesariamente tienen que estar casados, pero que sí pueden estar separados. Entonces, empiezo a ver cuáles son los rangos de clientes al que yo voy a querer apuntar, ¿no? Por ejemplo, en el caso, no sé, en mi caso particular, ellos son las pequeñas y medianas organizaciones. Entonces uno va viendo a ver ese cliente, dónde se desarrolla, en qué ámbitos se mueve, como para poder decir, bueno, a ver a dónde voy a apuntar. Y lo que voy a mirar de ese cliente son tanto las alegrías como las frustraciones. Cuando hablamos de alegrías, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que él espera o lo que él necesita, desea de ese servicio que va a recibir. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, depende de un lado u otro que puede recibir, pero pongámosle que hacemos foco en las necesidades del alimentado, ¿no? De dedicarnos al derecho de alimentos para resolver. Bueno, ¿qué necesita? Necesita recibir la cuota alimentaria para mejorar su calidad de vida. En realidad, la del menor, pongámosle, que sería su hijo, ¿no?
Entonces, bueno, empezar a mirar todas esas situaciones y cuáles son las frustraciones que tiene. O sea, qué es lo qué es lo que lo aflige, qué es lo que le preocupa, cuáles son las dificultades que tiene. Empezar a ver todo eso para armar lo que es un perfil y un segmento. Y después a la par, porque esto van juntos, como veíamos recién, empezar a ver cuál es el mapa de valor que nosotros tenemos como profesionales. Es decir, primero listar cuáles son los servicios que nosotros prestamos, que no van a crear un valor en sí mismos. El servicio no tiene un valor en sí mismo. El valor se lo va a dar los otros dos elementos que aparecen en la herramienta, que son los creadores de alegrías y los aliviadores de frustraciones. Es decir, teniendo en cuenta todas esas necesidades que el cliente tiene, tanto de lo que busca y lo que quiere, como de lo que le falta o lo que lo aflige, ver nuestros servicios, cómo podemos generar tanto beneficios para que se consigan esas alegrías y para que esas frustraciones se vean, no digo eliminadas, pero al menos minimizadas. Y cuando hablo de conseguir alegrías, no estoy hablando de garantizar resultados, no quiero que se me malinterprete. Pero sí, de qué manera yo voy a transmitir cuáles son mis servicios, cómo van a buscar acompañarlo y resolver esos problemas que tiene de la mejor manera. ¿Para qué? Para que él, a través del servicio, pueda sentir que su vida mejoró, que su vida está siendo más simple. Alguien habló en un momento de, vienen a vernos porque tienen un problema que quieren delegar. Y sí, muchas veces es un problema que quieren delegar. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo le garantizo? ¿Cómo le comunico a esos clientes que yo me voy a ocupar de que esos problemas eh, los, digamos, los abandone por un rato y sea yo quien se va a ocupar de eso? ¿Cómo le garantizo? ¿No? Es un poco como, por eso es la importancia de todo esto es plantearnos para ver a quién queremos como cliente, qué servicios queremos prestar, qué beneficios, y armar toda nuestra estrategia de comunicación, tanto a nivel previo, cuando nosotros tratamos de que esos clientes lleguen a vernos a nosotros, como cuando ese cliente vino al estudio, ¿sí? Y nos llamó porque por ahí alguien lo refirió, porque hay una cuestión que yo no voy a hablar hoy de marca personal, pero hoy nosotros los abogados, nuestra marca profesional, la construimos día a día con los clientes con los que vamos trabajando y que se van conformes o disconformes. Y el que se va conforme es la mejor publicidad que nosotros podemos tener, porque es el que nos va a referir y otro cliente va a venir y así vamos a empezar a poder sumar, digamos, a nuestra cartera de clientes cada vez más gente sobre temas que a nosotros nos interesan. Entonces, ¿cómo manejamos nuestra comunicación cuando esa persona viene a la consulta? ¿Sí? ¿Cómo hacemos sentir, cómo nos ponemos foco en esas necesidades que tiene y cómo le demostramos que nuestra prestación de servicio, y esto, claro, sin vender humo, ¿no? Porque es sumamente importante que la propuesta de valor que nosotros transmitamos sea clara, sea sencilla, pero sea cierta, sea verdadera, ¿sí? No podemos ni prometer algo que no vamos a poder cumplir, ni hacerle, ni venderle, ¿no?, espejitos de colores, como quien dice. Entonces, la estrategia de comunicación que tenemos que armar tiene que tener foco en esta situación. El lenguaje es muy importante. Hoy en día, y nos pasa a todos, cuando uno va a un lugar, a veces por ahí termina eligiendo un lugar por cómo lo hicieron sentir a uno, más allá de por ahí el producto en sí mismo. Entonces, porque la contestación de por ejemplo, o la redacción de una demanda de alimentos, y más o menos, a ver, no hay mucha ciencia. Ahora, ¿dónde está nuestro valor agregado como profesionales? Y seguramente en el que la persona se sienta acompañada y que no sienta que, uy, yo el abogado, ¿no? El abogado, y total, cobra por esto que hace, ¿no? Empezar a conseguir que esa persona pueda ver el valor que nosotros tenemos como profesionales, no solo por lo que plasmamos en un escrito, sino por otras cuestiones que son beneficios y que son parte del servicio. No sé si hasta ahí vamos claro. Uy, se me congeló.
¿Alguien que se anime a ver si hasta ahí se entendió, no se entendió nada? Sí, 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 Gise, ni hablar. Considero igual que las demandas de alimentos pueden llegar a ser muy Sí, complejas. Hay sí, es situaciones verdad. que no le quiero. Sí le puedo llegar a sacar un poco más el mérito, no sé, una Una sucesión, sí, que no sucesión. haya visto. Sí, es verdad. Vamos ahí, pero las de alimentos por ahí pueden tener un No, poco más sí. de A ver, complejidad y una ciencia. uno no quiere hablar La mal de prueba en los... un proceso de alimento, sí, Claro. después tenemos los criterios acá de nuestros jugadores de familia que eso podemos llegar a tener ahí ciertas aseveraciones respecto de que sí, es más un porcentaje ya y no leen con profundidad las peticiones. Igual yo no hago alimentos, No, yo tampoco hago pero alimentos, no, pero a lo que voy es, a ver, uno espera de cualquier profesional, haga o no alimentos, em, que ponga el mayor esmero y la mayor dedicación. De hecho, lo tenemos que hacer. Después vamos a ir un poco a abrir el debate sobre las normas éticas. Es cierto que sí, uno a veces yo un ve, poco, cuando, ve yo cuando, demandas que te dan ganas de darte la cabeza contra la pared. no, ni Porque vos hablar. Yo decís, en lo particular, ¿cómo? siempre cuando doy la charla de sucesiones, lo primero que digo es empatizar con el cliente de que más allá de que uno está pensando, uy, ojalá que tenga 3 Mercedes-Benz, 4 casas en un country. Lo primero, ojalá, ¿no? Y ojalá que a todos les toquen sucesiones La así, pero lo sucesión primero que soñada, siempre claro. digo, claro, pero digo, lo que siempre, la persona que viene acaba de sufrir un fallecimiento eh, con mayor o menor dolor un fallecimiento, sea el padre, el hermano, el tío, el abuelo. Entonces, ya empatizar desde ahí me parece que te genera un vínculo con el cliente medio irrompible, más allá de ciertas cuestiones. Empatizar en el fallecimiento me parece muy importante. Por otro lado, Gise, que está Leandro Vero, que es el presidente de nuestra comisión de jóvenes Colproba. Así que bueno, Ajá. agradecerle acá la Bueno, presencia muchas al gracias, muchas presidente de gracias. nuestra honorable comisión. Bueno, Bueno, ¿cómo muchas andas? Muy gracias por buenas estar tardes. presentes. Bueno, gracias, Guido, por hacer extensiva la invitación a esta jornada realmente muy interesante, por lo que vengo escuchando, y si puedo hacer un humilde aporte, acá a la consulta, a la invitación que hacía Gisela a participar, realmente una de las cuestiones más importantes que yo veo y que creo que va a tener de lo que estamos escuchando, de empezar a sentir la profesión, de empezar a sentirse profesional, y esto coincido con Gisela, no únicamente por ahí, o lo que decía vos, Guido, también, no en ciertos casos, sino en todos los casos y en todo momento que estamos frente a nuestra clientela. Porque esta interpelación, ¿no?, a sentirse profesional está en todo momento. Porque también creo que tiene que ver con esto último que quizás vos vas a hablar, Gisela, de las normas de ética. Es decir, cómo nosotros empezamos a sentirnos como profesionales, y que lógicamente cuando empezamos a transitar la profesión, todavía estamos en esa transición de, che, hace muy poquito estábamos en la universidad, todavía tenemos en algún punto esos vicios, entre comillas, de ser estudiante. Entonces, es decir, bueno, cuando juramos y asumimos ese desafío, es decir, bueno, somos profesionales. ¿Y qué es, por ejemplo, lo que nosotros esperamos de otras profesiones cuando vamos a su consulta? Ya sea algún arquitecto, una arquitecta, un profesional de la medicina. Es decir, bueno, nosotros, en nuestra hermosa profesión, que es la que elegimos, que es la que juramos para defender los derechos de las personas que asumimos como clientes, bueno, es decir, sentir la profesión y con lo que eso conlleva, que es un poco, y por eso celebro este panel, esta jornada, decir, bueno, el agregado de valor, ¿por qué nosotros nos vamos a distinguir ante el resto de los profesionales? Y esto que es fundamental, que yo lo valoro un montón, que es generar esto que decía vos, Guido, esa empatía, esa confianza con nuestros clientes. Y después, lógico, cada uno en base a su especialidad, a su estudio y demás, bueno, irá ofreciendo quizás alguna cuestión distinta. Pero me parece que el piso es la confianza y también esto de sentirnos profesionales. Y no hablo más porque estoy acaparando un montón, pero bueno, me encanta. Te agradezco, les agradezco la participación y hay micrófono abierto para que quiera hablar, porque la idea de esto es un poco esto, ¿no? La interacción, el poder compartir y decir, bueno,
Por ahí venimos muy acostumbrados a esto de, por lo menos nosotros acá, de tomar todos los temas y empezar también cuando hablamos de competidores, no lo hacemos en un sentido, digamos, negativo, sino en un sentido positivo. O sea, si todos nos vamos levantando la vara unos a otros los profesionales, vamos a hacer de nuestra profesión, que está tan denostada muchas veces, que es tan criticada, una profesión. A ver, yo estoy feliz de ser abogada y lo digo con orgullo. Y a veces uno dice abogado y te miran como diciendo y te ponen, ¿no? Porque está como muy denostada nuestra profesión. Entonces, que entre todos nos vayamos subiendo la vara y por ahí empecemos a animarnos a usar herramientas que vienen de otros lados y que no, porque está un poco ese prejuicio de que, uy, si aplico esto queda como muy, o ¿qué hago? ¿Hago marketing para vender o hago? Bueno, hay herramientas que por ahí vienen, pero siempre si lo hacemos desde un lugar, desde la verdad de lo que vamos, porque como yo decía, ¿no? Utilizado esta expresión, que por ahí no es muy académica, pero esto no es vender humo, o sea, no es salir a decir cosas que no son. Mírate hacia adentro y ve cuáles son tus valores y ves cómo podés aplicar. Y por ejemplo, lo que decía Guido de las sucesiones, lo tomo. Y tenés que aplicar la misma dedicación y la misma atención al cliente del que te trae un automotor para denunciar o el que te trajo 4 inmuebles y no sé, ¿me entendés? O sea, la dedicación es la misma, porque la persona, más allá de que nuestro honorario va a variar, porque en el caso de la sucesión depende de los bienes que vamos a denunciar, pero exige que tengamos la misma, el mismo tratamiento y la misma, digamos, el mismo trato que con el que es menos, ¿no? Con el que va a generarte un honorario menor. Entonces, eso es súper importante, porque eso también habla de nuestra marca profesional como abogados, porque si vos vas a tratar mal al que te trajo solamente un automotor, y probablemente cuando alguien le pregunte por vos, no va a quedar muy conforme con el servicio que vos les prestaste. Entonces, es importante porque son nuestra mejor, yo siempre digo, es nuestra mejor publicidad. El cliente que se va conforme porque se lo trató bien, más allá de que es nuestro trabajo y que nos va a generar un honorario que tenemos derecho a cobrar, obviamente, pero hacer foco en esas necesidades y en lo que nosotros tenemos para dar, para ir subiéndonos la vara unos a otros, ¿no? Me parece que esa es un poco la idea. Y acá les quiero dejar voy a compartir un video que no lo conseguí en español, está en inglés, es una partecita de un video que es una charla TED, que después se los voy a dejar en el material, el video completo, porque dura como 20 minutos, pero son estos 4 minutos donde habla, ya yendo un a lo que es la propuesta de valor, que es lo que nosotros hacemos, cómo podemos, esto es mucho de introspección, ¿no? Mirar cómo prestamos el servicio y un poco ver por qué nos dedicamos a esto para comunicarlo y bueno, y llegar a ese cliente que esperamos. Se los comparto, espero que yo no puse compartir con sonido, a ver si, esperen que por las dudas voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ay, no me parece la opción compartir con sonido. Jessy, ¿sabes si? Acá, sí, acá. Ahí está. Porque si no, no iban a escuchar el video. A ver si lo escuchan. Y se ve bien. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded?
And they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it. There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do. Bueno, ahí terminó. Espero que se haya podido ver. Nadie me avisó, así que supongo que se vio y se escuchó. Igual estaban los subtítulos. Pero un poco la idea acá es empezar a mirar, ¿no? Esto que habla él, que lo invito a seguirlo en redes, es súper interesante todo lo que publica, por lo menos en LinkedIn y demás, y en YouTube hay un montón, y es súper inspirador a la hora de decir, bueno,
como profesional, ¿no? Y cuando vamos con esto de armar nuestra propuesta de valor, de comunicar cuál es nuestro servicio y de cómo pensar nuestro servicio con el foco en el cliente, el comunicar el por qué. Que no solo es importante para el cliente, y acá me permito hacer yo un agregado de lo que él dice, porque él lo que dice es, si vos comunicás tu por qué bien, después, lo otro, digamos, como que en cierta forma, siempre acá partimos, ¿no? Como decías Guido vos, de la honestidad, se supone que todos, ¿no? Somos profesionales y que no vamos a andar, digamos, no siendo honestos en la prestación de nuestro servicio, pero que es sumamente importante el por qué. Y yo creo que no solo es importante para el cliente, es importante para nosotros, que nos recordemos cada día o en cada oportunidad que tengamos o cuando pensemos o cuando atendemos a la gente, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué elegimos esta profesión y no otra? ¿No? ¿Por qué? No sé, ¿alguien tiene ese por qué pensado y armado y tal vez comunicado? Yo creo que los abogados nos falta mucho, en la facultad no nos enseñan este tipo de cuestiones y es sumamente importante a la hora de comunicar, porque no es lo mismo ir a ver un profesional que tiene su finalidad y su propósito claro que un profesional que no, porque la dedicación que le va a dar es otra. Y tal vez lo tenemos, pero no lo comunicamos y estamos perdiendo la oportunidad de enaltecer nuestra profesión en general y a nosotros como profesionales en particular. Entonces, por eso le di un poco del disparador, por ahí es medio largo el video, igual dura 20 minutos y está bueno todo lo que cuenta después. eh, por ahí hice el extracto lo más abreviado posible. Pero a esta propuesta de valor que estuvimos hablando y demás, es importante sumar y empezar y cuando lo comuniquemos y cuando en cada oportunidad que tengamos, no solo si hacemos algún tipo de, hay gente que hace o no, publicidades en redes, o si tienen su página web, por ejemplo, es sumamente importante, no tiene página web del estudio, algunos sí, otros no. Bueno, ¿por qué tiene que estar comunicado? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Cuáles son nuestras creencias, nuestros valores? ¿Cuál es nuestro propósito como profesionales, ¿no? Me parece que es una invitación esto a repensar, tal vez algunos ya lo tienen claro, otros no, pero es un poco la invitación y yo quería traer el tema a empezar a preguntarnos y a interpelarnos nosotros mismos como profesionales si en el día a día siempre nosotros estamos siguiendo ese porqué, el que nos llevó, como decíamos al principio, a inscribirnos a la Facultad de Derecho y no a otra carrera, que por ahí podríamos haber elegido porque tranquilamente, salvo alguno, pero uno podría haber estudiado contador o elegir, no sé, relaciones internacionales, relaciones públicas, que son carreras muy parecidas. Pero ¿por qué estudiamos Derecho? ¿Qué nos llevó a elegir esa profesión? ¿Cuál es nuestro propósito? Más allá de, como dice él, ¿no? La cuestión económica es un resultado, pero hay algo más detrás, algo que nos impulsa y nos motiva. Entonces, tratar de tenerlo presente, recordarlo y plasmarlo y comunicarlo, porque es importante, porque si no lo comunicamos, nuestros clientes nunca lo van a saber. Entonces, es sumamente importante porque eso nos puede distinguir y nos puede llevar a, si uno quiere, ¿no? Hacer ese cambio de por ahí, a ser previsional, a ser derecho de familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cómo encontramos, cuál es nuestro porqué, y eso es un poco la invitación eh, que, que quería hacerles, y por ahí algunas breves conclusiones de lo que fuimos hablando hasta acá, que me gustaría que queden, digamos, como estos recordatorios ¿no? Para llevarse, ¿no? esta tarea de introspección, si se quiere, porque todo empieza por un trabajo interno, para después llevarlo a cabo a nivel externo y lograr eso que al principio decía, ¿no? De que cada cosa que yo estoy haciendo hoy me lleve al lugar a donde quiero llegar mañana. Eh, que bueno, las personas no buscan abogados, sino que buscan solucionar los asuntos legales, que felizmente eso en el primer ejercicio se vio muy bien que el enfoque estaba. No compran lo que hacen, sino por qué lo hacen.
¿no? Y acá está este propósito que cada uno tiene como profesional y el por qué uno eligió esta profesión, ¿no? No olvidarnos eso, poner foco en esa situación y foco en el cliente. Porque, bueno, acá no sé si ustedes están viendo, porque a mí se me corta con una pantallita, ¿se ve toda la pantalla? Em, Todo esto permite que nosotros podamos comunicar a nuestros clientes con mayor claridad, o sea, quiénes somos y por qué está bueno que confíen su problema a nosotros, porque no tenemos que olvidarnos que cuando un cliente nos viene a ver, nos está confiando un problema. Nosotros, si yo a veces, si me toca definirme, y lo he hecho, yo a veces más que abogada digo que yo me dedico a solucionar problemas, ¿no? Y a mí me apasiona solucionar problemas. De hecho, yo entré a la Facultad de Derecho porque me quería dedicar a resolver los problemas de la gente. Después uno, a medida que va transitando, se da cuenta o que es más bueno o que le gusta más resolver determinadas cuestiones y uno va tratando de encajar su propósito al trabajo que hace. Y la idea acá es tener herramientas para que si eso hoy no es coincidente, cómo tratar de lograrlo, porque además, si uno lo que hace cuando hace el trabajo coincide con el propósito que tiene, uno es mucho mejor haciéndolo y aparte es mucho más feliz haciéndolo. Eh, pero la idea es esto, no perder de perspectiva que los clientes y poner el cliente en el centro. El cliente que nos viene a ver nos está confiando un problema, sea de la índole que sea. Nos está abriendo su vida y nos está confiando a nosotros la solución de un problema. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esa confianza que el cliente deposita en nosotros para, digamos, usar la inspiración para hacer nuestro trabajo lo mejor posible, ¿no? Es un poco esa la idea. Por eso la idea del por qué, ¿no? El propósito, porque bueno, como dice acá, para conquistar clientes o liderar equipos, primero hay que conquistar su corazón y luego su mente. ¿Por qué? Porque el por qué va, y esto es una cuestión de neurología que no me quiero meter, pero va a la parte más emocional. Cuando uno tiene un propósito, cuando uno tiene creencias, cuando uno y las logra transmitir y las logra comunicar, em, ya después, a ver, habían dicho, ¿no? Porque tengo la matrícula habilitante y bueno, sí, salvo algún caso que por ahí puede llegar a ver, pero se supone que si uno tiene su estudio, em, ofrece sus servicios profesionales, a priori se entiende que uno tiene que tener la matrícula habilitada. Y eso es lo de menos. El cliente, ¿cuántos clientes a ustedes le han preguntado alguna vez si tenían la matrícula al día? Yo creo, a mí ninguno, nunca me lo preguntaron, ¿no? Nadie pregunta. De eso se encargará el colegio. Pero al cliente no le importa que uno tenga la matrícula al día o no. Al cliente le importa que uno tenga pasión, que tenga convicción, que tenga valores y principios que hagan que uno le dedique todo su saber y entender a la solución de su problema, ¿no? Entonces, me parece que hay que empezar a hacer foco ahí y a partir de ahí, utilizando estas herramientas o las que sean, hay muchísimas más, empezar a encontrar la forma para poder, digamos, ¿no? Esto de decir, bueno, me dedico dentro de toda la gran posibilidad que me da esta hermosa profesión de temas y materias a lo que a mí más me gusta, con lo que yo siento que estoy dejando mi aporte, ¿no? Eso es un poco la idea de estas herramientas, pero también la invitación a replantearnos en el día a día del ejercicio profesional esta mirada, ¿no? Esta mirada de mirar en el cliente, de sacar la mirada en nosotros, porque somos bastante egocéntricos a veces los abogados, sacar un poco la mirada de nosotros para mirar al cliente, ¿no? Esa es un poco la invitación a todo esto. Y bueno, de todo esto que estuvimos hablando, cómo volcar un poco para después empezar a salir a buscar a estos clientes que nosotros queremos captar, porque digamos son con los que se aúna nuestro propósito.
no tanto ya, o sea, más allá de la propuesta de valor, nuestro propósito, ¿no? Es cómo congeniar toda esta situación. Yo les traigo acá el modelo que yo aplico y con el que estoy trabajando, pero bueno, hay muchísimos más, que es la utilización del Canvas, ¿sí? Que ahora les voy a ir explicando un poquito rápidamente de qué trata. El Canvas es un lienzo, ¿sí? No sé, hasta acá, ¿quiere alguien decir algo? Los micrófonos abiertos, por favor. Si alguien quiere expresar alguna idea, alguna valoración, alguna crítica, abierto los micrófonos. Antes de avanzar en todo esto que estuve diciendo. No sé, no veo las camaritas. Yo veo mi presentación nomás, por eso no sé si alguien... No, Gise, creo que no. No sé si alguien quiere interrumpir, si no, continuamos. Viene bien, Bueno, interesante. bien. No, por ahí alguien quería hacer alguna valoración o quería expresar alguna idea, el micrófono está abierto. Pero bueno, ¿cómo volcamos todo esto para rearmarnos, ordenarnos e ir para, ¿no? Por esos clientes que nosotros, a los que queremos resolverle los problemas y llegar con una comunicación efectiva a esos clientes? Y bueno, esto es uno de los modelos de negocio que permiten estructurarnos, ordenarnos y empezar a trabajar. Por eso cuando yo digo, ¿no? Dedicarnos un ratito, ponernos una reunión con nosotros mismos al menos una vez a la semana y revisar toda esta situación y ver cuál puede ser nuestro plan de acción. eh, eh, Hablo de esto, ¿no? De empezar a elaborar y ordenarnos para decir, bueno, a ver qué tengo que hacer, por dónde tengo que ir, con quién me puedo asociar, y esto es lo que trae, a mí me parece que es súper fácil de usar esta herramienta y es muy clara, que es el Canvas. Hay otras, hay muchísimas, pero bueno, yo les traje esta. Em, Fíjense que la propuesta de valor, ¿no? O sea, esto de que nosotros hablamos, volviendo atrás, ¿no? Utilizando la herramienta de la primera, de decir, bueno, cuál era nuestro perfil de cliente, que es la que iría en el segmento de cliente, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo, no sé, los clientes que voy a asistir son personas, no sé, por ejemplo, un abogado de divorcio, ¿no? Personas de tal cantidad de edad que transita procesos de divorcio, bueno, ahí veré cuál es mi segmento de cliente. O en el caso de los alimentos, por ejemplo, si yo puedo ir cada vez más fino, ¿no? Puedo decir, no sé, quiero asistir, en realidad yo lo que quiero es, porque tengo un propósito de género, soy mujer o no, soy hombre, pero bueno, quiero ayudar a las madres que están con sus hijos y que sus hijos no reciben alimentos. Con esto no quiero decir que los padres no pagan alimentos, porque hay padres que son, pero quiero decir, a ver, por ahí uno tiene ese propósito de ayudar a las mujeres que se encuentran en esa situación, y bueno, entonces su segmento de cliente va a depender de eso, y para eso tenemos la primera herramienta que era el perfil de cliente, y que del perfil de cliente con nuestro mapa de valores podemos sacar cuál es nuestra propuesta de valor. Por ejemplo, una formulita para hacer una propuesta de valor, ahí en el material que les dejé hay varias, pero para cuando uno trabaja y empieza a armar este mapa y quiere redactar su propuesta, la que yo utilicé, que para mí es la más fácil, que es la de Black, creo que es, ahora después se los voy a pasar, hay varias formulitas, es ayudamos a, y ahí va a depender nuestro segmento de cliente, a lo que haga que hacer haciendo tal cosa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo que me especialicé en materia de ética y compliance, en mi caso yo ayudo a pequeñas y medianas organizaciones a implementar y elaborar programas de integridad para mejorar su cultura organizacional y su ambiente de trabajo y su gobernanza corporativa. Esa es mi propuesta de valor, ¿no? Y después yo tengo mi Canvas hecho con el que voy manejando. Pero sería un poco esa idea. Entonces, tengo mi propuesta de valor en el centro, tengo mi segmento de cliente, pero después son 9 bloques en realidad a completar para ver mi modelo de negocio en su totalidad, para saber después cómo salir a comunicar esta propuesta de valor, este propósito profesional y a quién comunicárselo.
¿no? Por eso la importancia de tener quién es nuestro segmento de cliente, porque a quién le voy a dirigir esa comunicación. No es a todo, tengo un público determinado y específico. Y bueno, y acá empiezo a tener otros bloques a completar, que son los interesantes y los que cada uno va a ir trabajando de acuerdo a su propósito y a su segmento de cliente. Por ejemplo, el tema de la relación con los clientes. ¿Sí? Cuando yo los voy a atender, cuando vamos a tener este contacto y esta dinámica de trabajo en conjunto. ¿Qué método de contacto voy a ofrecerle? ¿Va a ser una respuesta personalizada, una respuesta automatizada? ¿Cada cuándo me voy a comunicar? ¿Con qué periodicidad? Voy a utilizar, por ejemplo, metodología presencial, metodología virtual, la que el cliente necesite. Si la hago virtual, ¿a través de qué medios me voy a comunicar, me voy a relacionar con ellos? ¿No? Todas estas cuestiones, tenerlas presentes, porque a la hora de que la persona me venga a ver, esa flexibilidad que yo puedo no tener y que depende de lo que cada uno desee, puede que coincida o no con las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, es importante saber y tener de antemano cómo me voy a relacionar con mis clientes. Eso es un punto a completar. Después, por ejemplo, otro bloque a completar son los canales de comunicación, ¿sí? ¿Cómo voy a llegar a ese cliente, a ese segmento de cliente que al que yo aspiro, ¿sí? Al que yo aspiro poder solucionarle los problemas, ¿sí? Por ejemplo, con el caso de los medios, y por eso después digo, vamos a abrir el debate con la ley de nuestro código de ética, porque ha quedado bastante desactualizado, me permito spoilear, pero ¿cómo me voy a dirigir? ¿A través de qué canales voy a llevar este mensaje y voy a dar a conocer cuál es mi propuesta de valor y cuál es mi propósito, ¿no? Por eso yo le sumaba lo del por qué. Pero ¿cómo voy a llegar a que ese cliente lo sepa? No, el cliente que llegó al estudio, que por algún motivo, por ahí por alguna referencia o algo, terminó mi estudio, tendré mi estrategia de comunicación en esa inmediatez, ya sea virtual o presencial. Pero aquel que es mi potencial cliente, ¿sí? El que todavía no vino, el que no me conoce, ¿cómo le voy a hacer llegar esta cuestión? Bueno, por ejemplo, hoy se ve mucho el uso de, no sé, en el caso de temas de familia, Instagram. Ahí tendré que ver, depende de mi segmento de cliente, qué red uso, por ejemplo, si voy a utilizar alguna red social. Si yo, por ejemplo, apunto a empresas y tal vez utilice LinkedIn, porque Instagram, si las empresas están, lo hacen para tener contacto con sus propios consumidores, pero no con sus proveedores. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un segmento de cliente de gente muy joven y seguramente tenga que usar, que desconozco, ignoro porque no tengo, pero por ahí tenga que ir a TikTok. Ahora, si tengo otro tipo de clientes un poco más grandes, eh, tengo que ir a Instagram, y si son gente de más avanzada edad, tendré que ir a Facebook, que son los que todavía están operando en esa red social. ¿No? Esto, por eso es importante saber cuál es el segmento de cliente para ver dónde comunicamos nuestra propuesta de valor, ¿sí? Para poder llegar a ese segmento de cliente y no a otro que no le importa lo que yo estoy ofreciendo a nivel profesional. Después tenemos las actividades clave que tienen que ver con el servicio que yo voy a prestar. Si, por ejemplo, va a depender si tengo que tener una determinada cantidad de abogados o tengo que, por ejemplo, subcontratar algún tipo de cliente, dependiendo de qué servicio y cómo va, subcontratar a algún tipo de profesional, dependiendo de qué tipo de servicio voy a prestar, ¿no? Cómo lo voy a hacer y demás. Y por ejemplo, no sé, si voy a utilizar, no sé, redes sociales, y por ahí lo voy a manejar yo o voy a contratar a alguien que me asista y me maneje todo lo que es el contenido y la comunicación de mi propuesta de valor en las redes sociales. O si tengo una página web,
si la manejo yo o me la opera un tercero, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, eso serían las actividades clave. Que va de la mano con los recursos, ¿no? Que uno tiene que utilizar. Por ejemplo, si yo voy a atender a mis clientes de manera online, porque el segmento de cliente está más cómodo, donde yo lo pueda asistir en el momento que ellos tienen para poder conectarse a una videollamada y no tener que dirigirse hasta el estudio, y con la pandemia esto pasó un montón. De hecho, creo que las videoconferencias fueron las que nos permitieron seguir en contacto, ya sea, por ejemplo, depende del segmento de cliente, hay gente que no puede hacer más que una videollamada de WhatsApp, porque otra herramienta no maneja. Ahora tenés, dependiendo de la situación, gente que te maneja Zoom, Teams, Meet. Tenés que ver vos qué apertura vas a tener para eso. Si, por ejemplo, vas a hacer algún tipo de prestación con muchos clientes a la par, no sé, supongamos que haces algún tipo de capacitación en alguna empresa o lo que sea, desde el ámbito jurídico, entonces decís, bueno, a ver, en qué plataforma lo voy a hacer, si lo voy a hacer virtual, como el colegio de abogados que contrata Zoom, por ejemplo. ¿Lo voy a contratar, no lo voy a contratar? ¿No? Todo este tipo de cuestiones son los recursos claves que yo voy a tener que tener porque, a ver, son parte de los costos que tengo a la hora de armar mi modelo de negocio. Que va de la mano de la estructura de costes, ¿no? Todos estos gastos, tenerlos presentes y eventualmente cómo los voy a poder solventar. Y la fuente de ingresos, ¿no? Que es cómo voy a obtener ese resultado final, que es el honorario profesional, ¿no? ¿Cómo se lo voy a cobrar al cliente? Nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de afianzar honorarios en el caso de que un cliente por ahí no tenga el dinero para el pago del honorario en su totalidad hoy, pero que uno sabe que tiene recursos. Bueno, voy a dar estas facilidades para que el cliente, yo poder afianzar, pueda seguir en el caso, por ejemplo, de una sucesión. Y esperaré a cobrar mi honorario cuando pueda, no sé, si quiere vender la propiedad. Cuando venda la propiedad me pagará el honorario regulado y lo afiancé con anterioridad. Todas estas cuestiones ya las tengo que tener resueltas con anterioridad, porque cuando nos sentamos en una sucesión y el cliente quiere saber lo que le va a salir la sucesión, donde uno le puede hacer, les puede explicar cómo funciona la ley de honorario, además no le puede anticipar porque no sabe en el momento de denunciar cuánto va a valer la propiedad en términos de evaluación fiscal, pero bueno, uno le puede explicar cómo son los mecanismos, cómo son y demás, y decir, bueno, a ver, si usted va a vender la casa, por ejemplo, se puede hacer el afianzamiento del honorario, cuando usted vende me puede pagar el honorario, eso lo tenemos nosotros habilitados en nuestra ley. Entonces, bueno, hay profesionales que por ahí dicen, no, yo cuando tengo mi honorario regulado, hasta que no tengo el honorario regulado, hasta que no cobro el honorario, no denuncio haber percibido y de ahí no se puede sacar el oficio o hacer el tracto abreviado. Entonces, bueno, esas son cuestiones que nosotros, y que son válidas todas, no hay ni mejores ni peores, no vamos a entrar a valorar en eso, pero que uno lo tiene que tener definido porque es parte de la estrategia de que uno maneja con el cliente. Y por último, y yo lo dejo para el final, porque me parece súper interesante a veces pensar los socios claves. Que en este sentido, por ejemplo, es importante el hecho de, hay jóvenes acá que están por ahí haciendo sus primeros pasos en la profesión, y me gustaría en este socio clave remarcar la importancia que tiene el colegio de abogados, que es, ¿no?, como nuestro sindicato, siempre digo yo, porque es el que nos defiende nuestros derechos, pero la participación activa. Y más cuando uno es joven y empieza a lo que yo llamo, y un consejo que me dieron, que es el tejer redes, ¿no? El empezar a conocer a los profesionales con los que uno trabaja en el mismo departamento, el saber qué hacen unos, qué hacen otros, porque en esta cuestión de por ahí tratar de empezar a preguntarse cuál es el propósito de uno y empezar a especializarse en una temática determinada, pueden surgir la posibilidad de tener estos socios, entre comillas, ¿no?,
clave de decir, bueno, no sé, si uno sabe que hay un profesional que se dedica a esto y la importancia que tiene la participación en el colegio para uno conocer a los profesionales y saber cuando uno, por ejemplo, si uno no quiere hacer derecho de familia y tiene un cliente que por otro motivo es su cliente y necesita el asesoramiento, saber decir, bueno, podés ir a ver a este profesional que uno con confianza lo puede, digamos, derivar el caso, ¿no? Y lo mismo con profesionales de otras disciplinas. Por ejemplo, si uno se dedica mucho al derecho de familia, hay una parte emocional, que por ejemplo en mi caso particular no hago derecho de familia porque a mí me cuesta mucho manejar la cuestión emocional de los clientes porque me afecta, entonces me doy cuenta que para eso no sirvo. Em, pero el decir, bueno, a ver, si tejo mis redes con otros profesionales, por ejemplo, con profesionales de la psicología, entonces, si uno tiene un tema que es muy complejo y hay temas que son muy profundos, tener esas redes con otras disciplinas donde uno pueda hacer un trabajo interdisciplinario y darle a ese cliente una respuesta mucho más eh, global que solamente desde el lado jurídico, ¿no? Entonces, me parece que está bueno para abrirnos a la hora de decir, bueno, a ver, si yo quiero resolver de este cliente el problema, tal vez tener ciertas redes con gente de la psicología y demás, me ayuda a que cuando el cliente viene con un problema determinado, yo lo pueda derivar y haya otro profesional que en sus incumbencias pueda resolverle otros problemas que tienen que no son los legales, pero que van de la mano y poder trabajar con esos profesionales. Entonces, me parece que esta herramienta está buena para que uno pueda, digamos, ¿no? Empezar a ordenar y ver dónde puede tejer redes, más allá de con los propios colegas, con gente de otras disciplinas, a la hora de dar el mejor servicio a ese cliente que tiene ese problema jurídico, pero que puede tener, ¿no? aristas que son propias de otras disciplinas. Por ejemplo, contadores, tener no una sociedad, ¿no? No hablo de tener una sociedad, pero sí contadores que uno sabe que se dedican a determinados temas, entonces uno puede derivar y ese cliente se siente mucho más contenido porque hay un buen diálogo entre los profesionales de las distintas disciplinas y la necesidad del trabajo interdisciplinario que muchas veces la solución de una problemática requiere. Entonces, bueno, un poco invita esto a pensar nuestro modelo de negocio o nuestra prestación de servicio teniendo, digamos, ordenando este rompecabezas de esta manera. No sé si hasta acá alguien quiere decir algo. Después les voy a dejar el lienzo en el material, el lienzo vacío, para que les quede uno en un PowerPoint para poder completarlo si quieren empezar a trabajar y un poco algún material que profundiza sobre estos temas. Pero bueno, avanzamos y algunas consideraciones éticas. ¿Por qué? Me parece interesante traer la cuestión de nuestra ética profesional un poco para pensar y para repensarnos. Porque acá estamos hablando de cómo comunicar nuestros servicios, nuestra propuesta de valor, cómo hacer saber cuáles son nuestros propósitos como profesionales y cuál es el servicio que prestamos y el beneficio que le damos a ese cliente que tiene un problema a resolver. Fíjense que es interesante que el artículo 1, que es mucho más extenso, pero yo saqué esta partecita que dice que la esencia de su deber profesional, refiere a nosotros, es consagrarse enteramente a los intereses del cliente. Y me pareció sumamente interesante porque es del año 1954 la norma, pero si uno lee nuestro código de ética, en el primer artículo el foco está en el cliente, ¿sí? Que es lo que hablamos al principio, de decir, bueno, mirar al cliente. El cliente no me viene a ver porque yo soy, no estoy yo como abogado en el centro de la escena. En el centro de la escena está el cliente y eso no lo tenemos que perder de miras nunca. El cliente tiene un problema a resolver y es el centro de la escena, por decirlo de alguna manera. Entonces me pareció sumamente interesante el artículo 1. Pero traje para debatir, no sé si quieren que los comparta o los comente someramente,
mirando toda la norma ética nuestra, por ejemplo, hay 2 artículos que son el 17 y el 18. El 17 habla de la necesidad de tener el estudio un estudio habla de, ¿cómo es que? Ay, utilizo un término que se me fue ahora de la mente. No sé si quieren que se los compartan los artículos o que se los comente. No me quiero poner, díganme, alguien que se anime y diga, compartilos o no compartilos, contalos. No, yo creo que están tan desactualizados que lo podemos ir mencionando así Lo nomás. podemos mencionar, ok. Bueno, el Sí. 17 habla de esto de tener el estudio físico en los lugares donde uno presta servicios y como que se puede esporádicamente prestar un servicio en extraña jurisdicción y como que hasta da a entender que uno tendría que movilizarse. Y hoy la realidad, y la pandemia nos lo demostró, que uno puede llegar a atender asuntos de por ahí, o clientes que se encuentran en otra jurisdicción y que tienen un asunto legal en la jurisdicción en la que nosotros estamos, o por ahí un cliente de nuestra jurisdicción que tiene un asunto en una jurisdicción extraña por algún motivo. Entonces, me parece que esto de tan rígido, el tener el estudio, ¿no? Que un abogado me tenga que prestar el espacio físico y como que puede ser esporádico, me parece que ha quedado medio desactualizado, más con todas las, digamos, las nuevas tecnologías que nos permiten llegar, digamos, y tener ese contacto directo, porque es un contacto directo, fluido, pero bueno, a través de un medio, una videollamada, por ejemplo, y no la presencialidad, ¿no? Como físicamente presente en el lugar. Y por otro lado, el artículo 18 que habla de que solamente la publicidad la podemos hacer indicando la dirección de nuestro estudio y nuestro nombre. Y como mucho la especialidad. Y yo creo que eso ya no se aplica. Y si no, tendríamos que tener parva de denuncias de profesionales porque es más, hasta dudaría si podemos tener una página web o no. Entonces me parece que estamos en un momento donde deberíamos empezar a revisar nuestras normas éticas que son a mí siempre me parecen que son sumamente importantes, que están y empezar a repensarlas y tal vez actualizar nuestro código a la nueva realidad en la que estamos viviendo, porque bueno, ha quedado bastante, digamos, si bien hay cuestiones que son sumamente, digamos, que se mantienen, si uno lee el articulado, hay cuestiones que no han cambiado, pero hay muchos artículos que me parece que deberíamos empezar a repensar porque, a ver, somos gente de derecho y tenemos nuestra norma ética bastante desactualizada, que ha quedado como perdida en el tiempo y me parece que es necesario para también transparentar y regular cómo comunicamos, por ejemplo, en redes, los servicios profesionales, ¿no? Me parece que actualizarlo nos puede permitir darle un marco más transparente y más claro a lo que hoy sucede, ¿no? Que hay comunicación, que hay generación de contenidos. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo vamos a adecuar esas normas éticas eh, hoy al ejercicio profesional? ¿Hasta dónde se puede, o sea, ¿no? ¿Vamos a poner algún límite? ¿No lo vamos a poner? Bueno, me parece que es una discusión que nos deberíamos dar como personas del derecho un poco para no tener nuestro código tan, digamos, desactualizado. Consulté, no sé, tendría que consultar con las que actualmente están en el Tribunal de Disciplina y demás, pero bueno, consulté con algunos colegas que han estado y no ha habido proyectos hasta donde pude averiguar o que trabajen, no hay equipos que trabajen en esta actualización. Tendría que consultar en Colproa, por ahí tenemos el presidente, por ahí tiene más conocimiento que yo de lo que pude recabar con los profesionales. No tenían conocimiento de que haya alguien trabajando en la actualización. Y bueno, tal vez sea un debate interesante para que desde jóvenes, que somos los que, como dijo Guido en un primer momento, estamos como más amigados por ahí con las tecnologías y demás, si bien el gran avance de tecnología también se lo debemos a abogados con muchos años en la matrícula que vinieron peleando
por cuestiones de aplicación de la tecnología en el derecho ya hace mucho tiempo, pero bueno, la pandemia fue un acelerador de esto y también el avance tecnológico hoy lo tenemos cada día, digamos, como es cada vez mayor. Entonces, tal vez por ahí desde jóvenes, por ahí es un buen proyecto para empezar a repensar nuestras normas éticas, ¿no? Que son las que pueden enaltecer nuestra profesión, ¿no? El tener conocimiento de cuáles son las conductas que podemos, no podemos realizar, pero bueno, con una actualización necesaria, ¿no? Me parece que hay realidades que hoy han cambiado y que no podemos dejar de considerar. No sé si alguien tiene conocimientos que yo de por ahí algún proyecto de reforma del código. No, no, proyecto por el momento no, pero sí es algo que en jóvenes se está tratando mucho porque obviamente quedó muy obsoleto. Así que nada, se está tratando bastante, ¿viste? Se trata más de las cosas que no se pueden hacer, lo que sí se puede hacer, ¿viste? Como esa concientización en principio. Pero después de un proyecto integral de reforma, la verdad que por el momento no hay, y creo que va a salir más del Consejo Superior que desde jóvenes, más me da la sensación. Bueno, pero ahí creo que si Consejo Superior lo tiene, creo que deberían, porque lo que es redes, por ejemplo, no sé cuántas son las edades que estamos acá, pero los que andamos por los 30, hay redes que hoy se nos escapan y que son los jóvenes profesionales, los que recién salen con sus 20 y pico de años de la facultad, que tienen manejo de redes que van apareciendo continuamente y donde se van dando, por ejemplo, no sé, yo he visto videos de TikTok donde explican cuestiones a veces de derecho de familia y demás, que a veces hasta hay algunas cuestiones que uno ve, uno dice, no sabe si son profesionales o no, y que por ahí hay conceptos que son errados y que, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja todo eso? Es muy complejo y creo que si sale de Consejo Superior, los jóvenes deberían tener su espacio para opinar porque son los que tal vez mejor manejan y más conocen. Sí, Y sí, porque aparte, eso ¿no? desde ya. Lo interesante de la mirada siempre, cuando uno habla ¿no? De lo que es diversidad, la diversidad etaria es sumamente importante y me parece que si nos vamos a dar en algún momento una modificación, que creo que la deberíamos dar, me parece que es sumamente importante la participación de los jóvenes en ese proyecto, por lo menos su mirada y su opinión al respecto. Bueno. Desde ya, Gise. Considero que totalmente tenemos que tener una voz activa en esa futura reforma. Ojalá se dé. No muy, no, ojalá haya, no sé si alguien sabe si hay algún proyecto dando vuelta. No, estoy seguro que no, Que no, porque ¿no? Ah, ok, no, me parecía, yo no encontré sí, nada, sí. no No, encontré a no, nadie que lo dijera, segurísimo que no. porque yo Segurísimo. supuse que en la página de Colpro iba a estar y no lo encontré, así que asumí que no lo había. Y hablé con algunas personas que estaban más, digamos, ligadas a esos temas y no tenían conocimiento de ello, así que bueno. eh, Tal vez algún tema como para tratar. Y para modo de cierre, no quiero dejar de hacer una invitación, seguramente la mayoría sabe cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible y un poco vinculado a lo que es el propósito y el porqué, están este tipo de cuestiones, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible desde el 2015, en septiembre fue, que, bueno, cuando estuvo la reunión del Comité de Sostenibilidad en Naciones Unidas, se llegó a estos 17 objetivos, y son unos 169, si no me equivoco, em, eh, eh, digamos, propuestas en las que se está trabajando. La famosa Agenda 2030, ¿no? La idea es llegar a cumplir determinados parámetros en estos objetivos para el 2030 revertir la situación de estos aspectos, ¿no? Como la pobreza, el hambre, la igualdad de género, o bueno, la desigualdad, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente
Y también, si bien nosotros somos muy participativos en esto, porque el objetivo 16 creo que nos incluye como auxiliares de la justicia, pero la invitación a que cuando busquemos este porqué, miremos en este cuadro de 17 objetivos y si encontramos alguno, lo implementemos para el mensaje que vamos a dar, para aquella oportunidad en la que por ahí podamos desarrollarnos. En mi caso particular, yo estoy comprometida con el objetivo 5 y de hecho hoy hago un voluntariado en una fundación que tiene que ver con cuestiones de que fomenta los liderazgos responsables en las organizaciones para fomentar la diversidad en sentido amplio, no solo de género, sino para gente con algún tipo de personas con discapacidad, la inclusión de personas con discapacidad, la diversidad etaria, la diversidad cultural. Me parece que a alguien se le abrió el micrófono. No sé quién. Ahí está. Y bueno, invitarlos un poco a que yo les voy a dejar en el material, miren un poco, el que por ahí no lo ha visto antes, tome unos minutos para mirar y creo que en esta búsqueda del propósito, tomar alguno y ver desde nuestro lugar de profesionales cómo podemos contribuir para que en este 2030 se llegue con mejores mediciones que las que había y se puedan cumplir determinadas cuestiones. Los estados adherentes, si bien esto no es jurídicamente vinculante, pero bueno, van implementando. Si uno mira, por ejemplo, yo les voy a dejar la página del PNUD, que es el capítulo Argentina, que tiene que ver con esto. Hay muchas organizaciones, incluso hay organizaciones y empresas de la zona que participan. Entonces, bueno, estar como atentos a decir, bueno, si me comprometo con uno desde mi lugar, ¿cómo puedo contribuir a que esto, que es un movimiento a nivel global, llegue a un buen puerto el 2030, ¿no? Que ya nos llega dentro de poquito, no nos falta tanto. Bueno, hasta acá es todo lo que tengo para contarles. No sé si alguien tiene alguna observación. Ahí tengo mis contactos, el celu, el mail, mi perfil de LinkedIn. Bueno, Gise, bueno, abrimos a preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, hay un par de Dale. agradecimientos. Ahora hay muchas cámaras apagadas en este momento. Yo, Prendan de mi cámaras parte, que bueno, no los pude ver, los quiero ver. Les voy a... agradecerte la predisposición, obviamente, y siempre la colaboración con la abogacía joven. Yo me digo que te tengo que abandonar porque tengo un 5 el chiquito en el Sí, estoy viendo jardín. la hora, no, sí, pensé que Así en que 40 estamos ahí minutos iba a estar. al filo. Así que bueno, agradecerte Dale, nuevamente de parte de todo el colegio, de parte de Marcelo y de todo. La verdad que siempre un placer tenerte acá y más con esta charla tan innovadora, la verdad. bueno, gracias por la participación. Si querés ir, andá y si hay algunas preguntas yo me quedo, no tengo problema. Les voy a dejar acá, para que se lo estoy mandando a Jessica solamente, everyone, ahí está. Les voy a dejar un drive acá donde les dejo, está la presentación y hay más material, hay recomendación de libros, de películas, de páginas de internet, algunos videos de YouTube interesantes para ver sobre el tema y más que nada lo que buscan es inspirarnos, ¿no? A hacer este viaje de introspección, como yo le digo, y empezar a mirar estas cuestiones que no nos son ajenas y que me parece que si ponemos foco en estas cuestiones podemos contribuir mejor a nivel social como profesionales y personas del derecho. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, yo agradecerle, doctora, muchas gracias. Muy linda la charla. Muchas Ay, bueno, gracias. gracias. No sé, ¿alguien más? Bueno, me parece que no, que tenemos tímidos. Pero bueno, les dejo eso y les voy a dejar para aquel que pueda un forms, ¿sí? Con algunas preguntas de la charla, el que lo pueda contestar, no hay que poner el correo electrónico, salvo que lo quieran indicar. Pues bueno, para contacto, pero para saber un poco, porque sí es un tema que me animé a traerle a Guido, le digo, cuando me dijo, tengo ganas de esto, porque es algo que yo transité y me parecía que era lindo para compartir, más que nada con los jóvenes, pero nos aplica a todos los abogados, nos interpela a todos,
y bueno, saber un poco si interesó y qué temas interesaron más, qué se entendió, qué no se entendió, para, bueno, siempre en esta necesidad de mejorar constantemente, aprender y sean, espero las respuestas que puedan para mejorar, ¿no? Para si nos volvemos a encontrar con un tema como este, ver cómo podemos mejorar la calidad de la presentación. Así que bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿O ya damos por cerrado la charla? Bueno, entiendo que no. Así que bueno, les agradezco a todos por estar y por su tiempo, ¿sí? Un abrazo grande.